Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson y hoy vamos a ver cómo iniciar nuestro primer proyecto Node, cómo trabajar con el módulo de FS, que es el manejo de archivos, y cómo crear nuestro primer servidor web a través del módulo HTTP. Así que ahí vamos. Bueno, lo primero que vamos a utilizar va a ser NPM. En el video anterior vimos que Node, cómo manejamos la versión de Node y cómo lo instalamos, y al mismo tiempo que instalábamos Node, también instalábamos un administrador de paquetes que se llama NPM. Podemos ver que este NPM tiene su propia versión también y que viene con la instalación de Node. Lo que nosotros vamos a utilizar NPM al principio en esta primera instancia, ya que no tenemos un proyecto, es decir, correr el comando npm init, que nos va a permitir crear el archivo package.json donde se encuentran los datos para compilar y crear nuestro proyecto. ¿Bien? Lo primero que nos va a pedir es un nombre, en este caso le voy a poner Xacademy, ¿cierto? No punto. Así que le vamos a poner, no puede contener mayúsculas, así que le vamos a poner así. Nos pide una versión, inicialmente la 1.0 está bien, podemos poner Enter. Nos pide una descripción, vamos a poner nuestro primer proyecto con Node. Nos pide un punto de entrada, normalmente es index.js. Hay una cuestión ahí que podemos poner, que podríamos decir que es una convención, pero app.js es como lo que se usa normalmente, o JS. Un comando para testear nuestra aplicación, todavía no vamos a ver testing, y un repositorio Git que tampoco tenemos. Palabras, son palabras para poder encontrar el repositorio, tampoco son importantes, y un autor, cada uno puede poner lo que quiera, yo acá voy a poner iniciales mías. Ese autor es también figurativo. La licencia en la que está escrito el programa, ponemos siguiente, nos pregunta si todo esto está bien, ese es el contenido del package.json que va a crear, le ponemos que sí, y ya tenemos, cuando ponemos ll, ll nos permite un listado de palabras, de archivos que tenemos en el directorio, vemos que tenemos un package.json. Bien, con este package.json lo que nosotros podemos hacer, inicialmente ya tenemos creado el proyecto, podemos poner npm install y esto nos va a compilar el proyecto. Si nosotros volvemos a listar, vemos que tenemos un packagelog.json. Básicamente esto lo que hizo fue tomar una foto de nuestro package.json y crear una compilación. No tenemos nada actualmente en el paquete, así que no hay nada para instalar. Así que aquí ya tendríamos nuestro primer programa. No tenemos un archivo app.js. Si nosotros tratamos de hacer node app.js, vamos a ver que no existe el archivo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser crear ese archivo. El comando touch nos permite crear un archivo sin ningún tipo de contenido. El comando cat nos permite ver los contenidos de un archivo. Vamos a hacer un cat del package, por ejemplo. Ver qué tiene. Podemos ver lo que tiene nuestro proyecto. Y vemos que cuando hicimos cat app.js no tiene nada. Una herramienta que vamos a estar utilizando va a ser Visual Studio. Visual Studio nos va a tener una interfaz como esta y nos va a permitir editar el contenido del archivo. Bien, lo primero que vamos a hacer acá va a ser hacer un console.log de una de las frases más icónicas, que es Hello World o Hola Mundo, también le pueden poner en español. Grabamos. Una vez que esto está grabado, lo que nosotros ahora podemos hacer es volver a la consola y poner node.app.js y tenemos la ejecución de nuestro código en la consola. Esta va a ser la primera parte. Ahora vamos a ver cómo trabajar archivos en la siguiente parte. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el módulo FS. FS quiere decir File System. Es un módulo de Node que nos permite trabajar con los archivos del sistema operativo que estamos utilizando. Nos permite leer archivos y escribir también. Podemos utilizar métodos para escribir, para leer y también para interpretar el contenido que tiene. Lo primero que vamos a hacer es importar el módulo
en nuestro proyecto. Esto lo hacemos a través de la función require. La función require y le pasamos el nombre del módulo. En este caso es fs. Bien. Esta variable fs ahora tiene una serie de métodos para trabajar con archivos del sistema operativo. Bien, podemos, bueno, hay muchísimas cosas. Podemos también cambiar el modo, podemos cambiar el owner, quién es el dueño del archivo. Estas son cuestiones muy del sistema operativo, pero bueno, acá van a encontrar todo para poder trabajar con archivos. Pueden crear directorios también, pueden crear directorios temporales, abrir archivos, cambiar el nombre, borrar también, bastante completo el módulo FS. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a copiar acá un pequeño ejemplo de cómo trabajar con archivos. Vamos a pegarlo acá. Esto lo que va a hacer es, vamos a utilizar el método readFile de FS, le vamos a decir el nombre del archivo, en este caso se va a llamar archivo 1, XT, le vamos a decir el encoding. Esto es importante para que Node pueda interpretar el contenido del archivo en el formato correcto. Va a saber qué caracteres, qué mapa de caracteres utilizar para cada uno de los caracteres que tiene adentro. Y después nos va a pasar una función. Estas funciones, lo van a ver mucho en JavaScript, que estas funciones lo que hacen es, para ¿qué hago con el archivo que leí? Básicamente es lo que nos está diciendo. Y esto se llama un callback. Bien, acá podemos ver que el callback es lo que normalmente se utiliza para interpretar el contenido de algo que estoy leyendo. Entonces, esta función, bien, esta función de acá, nos permite tener un error y un data. Si hay un error, si este objeto tiene algo, si este parámetro de la función tiene algo, eso quiere decir de que hubo un error al abrir el archivo. Entonces vamos a utilizar la palabra throw para tirar un error y decirle a Node no pude abrir el archivo con los datos que nos dijo la librería FS. En caso de que se pueda abrir el archivo, va a continuar a la siguiente línea y ahora va a tratar de escribir en un archivo. Vamos a utilizar otra de las funciones de FS para escribir en un archivo. En este caso, el nombre no es muy creativo, es archivo 2 y lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que vamos a escribir dentro de archivo 2? Va a ser data, ¿bien? Lo que estaba dentro del archivo 1. El contenido del archivo 1 va a pasar como parámetro en write, que acá podemos ver. Esto es una de las cuestiones que hace Visual Studio o un IDE. Son entornos de desarrollo que nos permiten pasar por arriba de una función. Como ya conoce el paquete, tiene toda la información y nos da mucha información sobre qué es lo que es cada uno de los argumentos que toma esa función. Bien, acá podemos ver que también hay un callback. En este caso el callback es para manejar los errores. Bien, entonces, si hubo un error, vamos a volver a tirar el error, vamos a decirle a Node que se encargue, y si no, vamos a tirar un log diciendo que el archivo fue guardado. Ahora vamos a guardar esto y vamos a correr el programa. Lo primero que vamos a hacer es, nosotros queremos tener algo de contenido en el archivo 1 para que pase al archivo 2. Entonces vamos a poner algo de contenido y lo vamos a mandar hacia el archivo 1.txt. Bien, esto que vemos acá son pipes, lo que nos permite es que la salida de este comando se va a unir al final del archivo este. Si el archivo no existe, lo va a tratar de crear. Bien, entonces ahora podemos ver que si listamos todo, tenemos un archivo 1. Bien, archivo 2 no existe. Bien, vamos a hacer de que Node se encargue de crearlo. Cuando nosotros corremos la aplicación Node app.js, podemos ver que tuvimos nuestro Hello World, porque no lo borramos, y podemos ver el mensaje del archivo ha sido guardado. Si recordamos, esto solo es posible si no hubo error en ninguna de las otras partes, porque tirar un error en Node quiere decir de que la ejecución termina. Por lo menos de esta función va a terminar la ejecución. Entonces podemos ver que el archivo fue guardado y si volvemos a la consola, podemos ver que archivo 2 está acá y que si hacemos un cat de archivo 2, tenemos algo de contenido, que fue lo que nosotros le pusimos a archivo 1. Podemos ver también de que si nosotros
Cambiamos el contenido de archivo 1, podemos utilizar el IDE para eso, podemos usar Visual Studio, es decir, algo de contenido más algo más, bien, el contenido de 2 sigue siendo el mismo, y si lo corremos de nuevo, corremos nuestra aplicación de nuevo, podemos ver que archivo 2 ahora tiene el mismo contenido que archivo 1 de nuevo, por más de que el archivo 2 ya existe, bien. Estas son algunas de las funciones que tiene el módulo FS. También podemos utilizarlos para crear una carpeta. Podemos hacer mkdir y crear una carpeta. Por ejemplo, resultados. Podemos guardar los resultados acá. Tenemos también la idea de el callback acá. El segundo parámetro es si hubo un error. Entonces podemos interpretar el error. Podemos hacer algo respecto al error. Bien. Si error existe, entonces tira un error. Con el ejemplo de los archivos no teníamos ningún tipo de error. Veamos si cuando corremos esto no tuvimos ningún error. Si hacemos un listado vemos que la carpeta results fue creada. Y si lo corremos de nuevo vemos que tenemos un error. ¿Por qué? Porque el módulo FS se dio cuenta de que ya existe la carpeta FS y no sabe cómo interpretar esto. No puedes crear una carpeta de nuevo si ya existe, eso es un error, y acá podemos ver cómo Node.js nos lo diría. ¿Bien? Bien, podemos ver nuestro primer error en Node. Y eso sería el módulo FS. Bueno, ahora vamos a ver el módulo HTTP. El módulo HTTP nos permite interactuar con cuestiones de un servidor HTTP, nos permite crear un servidor web, básicamente, que va a manejar todo lo que es interpretación de requests o peticiones que se le hacen a un puerto y cómo trabajarlas dentro del código de Node. Lo primero que vamos a importar dentro de nuestra aplicación es el módulo HTTP. Lo vamos a hacer también a través de require. Le vamos a pasar HTTP. Esto ya nos deja un objeto, igual que en el módulo FS, que tiene varias cuestiones. La función inicial que vamos a utilizar nosotros va a ser createServer. Bien, yo voy a copiar un ejemplo para que no perdamos tiempo y podamos ver varias cuestiones respecto a esto. Lo que vamos a tener acá es un ejemplo muy básico de cómo crear un servidor que provee una página web apenas se le pide al puerto 8080. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos http.createServer, si recordarán, nos va a pedir lo que siempre nos pide, un callback. ¿Bien? Esta es una función que el servidor va a llamar cuando llegue una petición al puerto que nosotros estamos configurando. En este caso, nuestro servidor va a estar escuchando en el puerto 8080. ¿Bien? Eso es lo que hace la función listen, que está más abajo. Algo que me gustaría destacar acá es que acá estamos viendo una de las primeras veces en las cuales existe una función anidada. Bien, la salida de createServer, la respuesta de createServer, es un servidor HTTP. Bien, esto es lo que nos va a devolver la función. A esa función, a ese objeto, perdón, nosotros le pedimos que escuchen el puerto 8080 y también nos vuelve a devolver un server. Entonces podemos seguir configurando cosas. ¿Bien? Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que es lo que lo vamos a ver mucho, que es una cuestión de anidar funciones, porque nos devuelven un objeto que, dadas estas funciones, va a poder hacer la lógica que nosotros queremos. Por ejemplo, el máximo tiempo de respuesta que va a tener nuestro server, o qué hacer cuando nos llegan, qué hacer cuando tenemos diferentes conexiones o tenemos que cerrar las conexiones, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de hacer todo dentro del objeto server. ¿Bien? Si nosotros queremos cerrar el server, tenemos este objeto para hacerlo. Normalmente ese servidor se guarda en una función así. Entonces, tenemos un server configurado y si después tenemos que hacer algo con ese server, como por ejemplo cerrarlo,
podemos hacerlo de esta forma. ¿Bien? Perfecto. Lo que vamos a hacer con el callback dentro de Create Server es, tenemos request y response. Estos dos son dos objetos. En el caso de request es un mensaje que nos está llegando. En este caso no lo vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar solamente la respuesta. Y la respuesta es un objeto que nosotros podemos modificar. Bien, esto es un patrón en el cual a la función del callback se le pasa la respuesta que se va a devolver y nosotros vamos cambiando cosas dentro de la respuesta. Una de las cosas que escribimos son los headers. Le decimos que vamos a estar en la cabecera del mensaje, le vamos a decir que es un 200, es un mensaje de éxito, y que el contenido de lo que vamos a enviar va a ser texto en HTML. Bien. Después escribimos el cuerpo del mensaje, esto lo escribimos con la función write, y escribimos en este caso H1, esto es en la parte de HTML lo deben haber visto, esto es un tag que marca que bienvenidos a mi sitio web va a ser va a tener la cabecera H1, el formato de cabecera H1. Y escribimos bienvenido a mi sitio web. Bien, esto cuando nosotros lo guardamos y ahora corremos nuestra aplicación de Node app.js, tenemos Hello World y vemos que no nos devolvió el control. Bien, si yo aprieto Enter, no puedo seguir escribiendo comandos. ¿Por qué? Porque lo que el server hizo fue, una vez que pusimos conectar en 8080, nosotros ahora le dimos el control a Node para que siga escuchando. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir al puerto localhost 8080 y vamos a ver el texto que nosotros pusimos en nuestro pequeño proyecto. Bien, esto, si nosotros lo cambiamos, podemos poner bienvenidos a mi sitio web, podemos hacer una pequeña modificación acá y lo que vamos a ver es que si yo cambio algo acá adentro, podemos poner esto así, la aplicación va a seguir devolviendo. Y yo vuelvo a pedir, sigue devolviendo el mismo mensaje, porque todavía no cambiamos, no reiniciamos nuestro servidor. Lo que nosotros vamos a hacer es control C, vamos a matar la ejecución de Node. Si lo pedimos de nuevo, tenemos, y si ahora a nuestro servidor le pedimos de nuevo, tenemos Hello World, bienvenido a mi sitio web. Bien, esto es muy interesante, ya que nos permite crear nuestro primer servidor. Podemos crear también condiciones dependiendo de lo que se nos envió en el request. Acá podemos ver que tenemos bastantes cosas dentro de las cuales tenemos, vamos a ver si lo encuentro, tenemos también la URL. La URL nos va a permitir preguntar si la URL que nos pidieron a nosotros es igual a, por ejemplo, hello. Entonces vamos a devolver un contenido distinto. Bien, podemos hacer esto después de acá. Podemos decir si, si es hello, entonces si en la URL es hello, podemos decir, vamos a decir solamente hello world. Y si no, vamos a devolver nuestro mensaje que ya habíamos devuelto antes. Entonces reiniciamos el servidor, venimos acá, pedimos el mensaje, tenemos lo mismo, pero si ponemos /hello, probablemente porque URL, bueno, esto es interesante porque una de las cosas que podemos utilizar para saber qué es lo que está haciendo el servidor es podemos utilizar console log. Bien, console log nos permite imprimir un mensaje y en este caso lo que nosotros queremos decirle es, bueno servidor, necesito saber qué tiene URL cuando me llega en el servidor. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser esto así y vamos a hacer, esto es interpolación de
cadenas de caracteres. Lo que yo estoy diciéndole acá es, imprimime un log que tenga como contenido esto y voy a ponerte, esto es la tilde, esa tilde invertida, bien, no es la del acento. La del acento podemos ver que es distinta, es esta, la del acento. Nosotros vamos a utilizar la que es invertida para hacer esta petición. Entonces imprimimos acá, venimos acá, ponemos node. Cuando nos llega, cuando le hagamos una petición al servidor, nos va a decir que tiene barra hello. Bien. Acá podemos ver también de que nos pidió el icono favorito para mostrar en esta aplicación. Bien. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Ahora lo que vamos a hacer es, ya aprendimos qué es lo que nos va a traer acá, entonces le vamos a poner la barra adelante. Bien. Esto lo vamos a poner así, vamos a ponerle un poquito más de contenido para que muestre algo un poco distinto. Imprimimos eso. Si queremos podemos seguir imprimiendo esto o lo podemos comentar. Bien. Estas dos barritas adelante van a hacer que el código se vea en verde en el editor. Esto va a decir que Node no va a interpretar esta línea, no la va a ejecutar porque es un comentario, así que va a seguir a la siguiente línea. Y ahora, si corremos nuestra aplicación, podemos ver que si pido barra hello, tenemos una respuesta distinta. Bien. ¿Qué hicimos acá entonces? Como para repasar, tuvimos un objeto respuesta al cual le dijimos qué queríamos configurar. Tuvimos un objeto de la petición que se le hizo al servidor y pudimos interpretar qué es lo que nos está pidiendo, qué es lo que se le está pidiendo al servidor. Hay mucho para expandir en esto y lo vamos a expandir en las siguientes clases. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.